Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Me llamo Mariluz Marco y bueno, nací en Totana, Murcia, en el año 1954, hija de un médico del pueblo y de una señora ama de casa de ese pueblo. Mi primera formación y mi primer la tuve allí en Totana, donde tengo muchísimos recuerdos y donde tengo muchas amistades y donde siempre me gusta volver y recordarlos y convivir con ellos. Y bueno, pues allí comencé mi formación en todos los aspectos. Formación política no, estábamos en plena dictadura. Y mi familia era una familia muy conservadora, muy religiosa, y yo me crié en ese ambiente, pero con una salvedad o con una característica que es lo que me ha influido, lo que me ha hecho ser lo que de adulta pues he podido ser. Y es que mi padre daba muchísima importancia a la formación y a los estudios. Independientemente de seas hombre o mujer, nosotros somos 7 hermanos, 6 chicas y un chico. Todos tenemos carrera universitaria, evidentemente porque mis padres pues tenían un nivel económico que se lo permitían, pero además también porque para ellos era una prioridad. Para ellos, antes de comprar un modelito o cualquier otra cosa, era pagarte los estudios y tu formación donde fuera. Entonces, pues eso era prioritario para mi padre. Era casi como hacer la mili. En aquella época, pues nosotros obligatoriamente teníamos que estudiar en la universidad, pasara lo que pasara. Y de hecho, las 6 hermanas y mi hermano pues hemos estudiado en la universidad. Y luego además tenía el apoyo de mi madre, que siendo una mujer conservadora, religiosa, pero tenía un punto rebelde, porque ella siempre decía: tenéis que estudiar, tenéis que formaros y tener vuestro sobre todos los meses. Todos los meses tenéis que tener vuestro sobre y no depender de nadie. Y eso, si estudiáis, vais a conseguirlo. Si estudiáis, así es que cuando pues, un poco remoloneabas y cuando tal, ella siempre nos estimulaba con esas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que ese espíritu de independencia, de crecer como personas, que nos imbuyeron mis padres con toda su ideología conservadora, pero el que fuéramos personas que pudiéramos pensar por nosotros mismos, que pudiéramos desarrollar nuestra capacidad de análisis, de pensamiento y de tener esa autonomía e independencia, pues nos influyó a mí y a mis hermanos en general, porque pensamos todos o pensamos casi parecido. Y bueno, pues así fui desarrollando pues ese espíritu y esa idea de que yo tenía que valerme por mí misma. Era un poco el mensaje. En el marco de una familia, insisto, religiosa, conservadora, y en el marco de una dictadura y en un pueblo donde se vivía muy bien, o yo vivía bien, porque mi padre tenía una profesión que nos permitía vivir bien, pero que tampoco había grandes traumas o no vivimos de cerca demasiadas digamos enconos o demasiados problemas con
a consecuencia de la guerra civil, ¿no? Que siendo los años 50-60 pues todavía estaba muy cerca y todavía estaba muy vivido, pero también mi familia en ese aspecto ha sido una familia bastante de querer perdonar, o de querer, eso, mis abuelos eran de derecha, mi abuelo estuvo en un campo de concentración de la República, quiero decir que a él se lo llevaban por la noche y iban a casa, según nos contaba mi madre, iban a por él, estaban en zona republicana y él era de derechas y entonces se lo llevaban al campo de concentración que precisamente había en Totana. Y la gente del pueblo, mi madre y mis abuelos, después de la guerra, conocían perfectamente y sabían quiénes eran los que habían ido a buscarlo a mi abuelo para llevárselo y no sabían si iba a volver o no iba a volver. Y nunca, jamás, sí que nunca he oído, ni hemos sentido, ni nos han criado en el odio o en el rencor o en el... No, vamos, aquello pasó, nosotros estamos aquí, ellos están allí, decían, pero nunca nos han educado en ese rencor y en ese odio. Por lo tanto, bueno, con todos estos ingredientes pues se ha ido formando pues iba formándose pues las características que de mi personalidad o de mi forma de ser y de mi forma de afrontar la vida, ¿no? Y bueno, y tras esa etapa en Totana, que estuve allí haciendo pues, el bachillerato prácticamente, pues como tenía que estudiar bueno, y decidí estudiar económicas, que entonces también para mujeres era una cosa muy difícil, o sea, muy difícil porque no era una carrera es una carrera muy joven relativamente. Se han cumplido ahora los 75 años de la primera Facultad de Económicas de España, que fue la Complutense de Madrid, y aquí hace nada que se celebraron los 50 años de la Facultad de Económicas de Valencia. O sea que estudiar economía, estudiar económicas era una cosa relativamente novedosa. Yo me interesaban, también fue por descarte de las cosas que no me gustaban, entonces me interesaba. Y en Murcia no se podía estudiar económicas y pedí el traslado de matrícula y me vine a Valencia. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i